Cordial saludo, muchísimo gusto. El nombre mío es Lucas Díaz y a continuación vamos a resolver el caso práctico de la asignatura dinámica estructural. Entonces, inicialmente vamos a dividirla en temas tal y como se encuentra el contenido. Entonces, tenemos 7 temas. Los primeros 3 o 4 temas corresponden a la teoría y de ahí para adelante ya vamos para la práctica. Entonces, los temas 1, 2 y 3 los vamos a nombrar someramente porque tenemos poco tiempo en esta diapositiva. Entonces, el tema 1 corresponde a la introducción a la teoría de vibraciones y la dinámica estructural. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender algunos conceptos sobre la teoría de vibraciones y algunas cosas básicas que se requieren para poder avanzar. Seguido a esto, vamos a mirar el estudio propiamente dicho de este fenómeno vibratorio en el sistema estructural más sencillo que nosotros podamos encontrar. Después de que hagamos esto, la extensión de este segundo tema corresponde al tema número 3, donde hablamos de los grados de libertad empleando el planteamiento matricial. Ya cuando tengamos todos estos conceptos claros, ya podemos hablar del tema número 4, que corresponde a el estudio de las vibraciones en sistemas continuos y sus casos más representativos para poder obtener de manera analítica las ecuaciones de movimiento. Este tema lo podemos ver sumeramente acá y acá viene esta clasificación. Esta clasificación en sistema discreto, en sistema continuo, con sus clases de vibraciones y dependiendo de su sistema de amortiguamiento o no amortiguamiento. Ya seguido a esto, bueno, ya hemos finalizado los temas 1, 2, 3 y 4, ya continuamos con la práctica. Cuando llegamos a la práctica, vamos a hablar del tema número 5, que corresponde a la reseña sobre el análisis dinámico sísmico de sistemas estructurales, donde nosotros podemos mirar enfoques metodológicos básicos empleados habitualmente para el estudio sísmico de las estructuras. Seguido a esto ya podemos mirar el tema número 6, que corresponde a fenómenos vibratorios dinámicos en presencia de fluidos, donde podemos observar estructuras que contienen fluidos, las sumergidas y las corrientes fluidas. Y seguido a esto podemos ver en la medida y control de vibraciones. Entonces, de una manera supremamente sencilla, nosotros vamos a hacer un resumen. Entonces, vemos el impacto negativo que hay sobre la integridad de nuestros sistemas estructurales si nosotros conocemos a fondo esto y si no los conocemos también probablemente los vamos a tener porque sin tenerlos en cuenta es probable que nuestras estructuras se afecten. ¿Y cómo se afectan estas estructuras? ¿Cuál es este impacto negativo? ¿De qué conceptos estamos hablando? De la amplificación progresiva, que se llama resonancia, del bajo campo de formaciones limitadas, de las fricciones y desgastes prematuros de los componentes, del descensado de uniones atornilladas y, en el caso de elementos vibrantes, sumergidos en fluidos. Una vez ya conocemos todo esto, ya podemos empezar a hablar de vibraciones en sistemas discretos de grados de libertad. Para poder hablar esto, vemos que el sistema generalizado de grados de libertad lo dividimos en dos, en sistema discreto y en sistema continuo. Y vamos a hablar también sobre las vibraciones. Vamos a clasificarlas, las podemos clasificar como libres o forzadas, que corresponden a la presencia o no de excitación, también como amortiguadas o no amortiguadas, que corresponden a la existencia o no de amortiguamiento, lineales o no lineales, que corresponden a la linealidad del sistema, y deterministas o aleatorias, que dependen de la definición de la excitación. Una vez ya tenemos esta clasificación de vibraciones con los sistemas discretos y continuos, podemos utilizarlas para obtener las ecuaciones de movimiento que nos llevan a la constitución del modelo teórico para la obtención de la ecuación de gobierno, seguida para la propuesta de la solución y particularización, y lo que nos va a llevar a la interpretación de unos resultados. Seguido a esto, profundizamos un poco más en estos sistemas que dependen de los grados de libertad, ya para discretos o continuos, donde podemos mirar que tenemos vibraciones libres y forzadas. Para estas vibraciones libres o forzadas dependen si es un sistema amortiguado. Entonces, para las libres podemos clasificarlo en amortiguamiento viscoso, y amortiguamiento de Coulomb. Y para las forzadas, en este sistema amortiguado, podemos mirarlas como vibraciones libres o estado estacionario. También podemos mirar para las libres sistema no amortiguado no tenemos, y para las forzadas sistema amortiguado tenemos vibración de tipo armónico. Seguido tenemos a esto solamente para las forzadas excitación de tipo genérico, de tipo periodicida y tipo no periodicida. Seguido a esto también podemos mirar en el sistema continuo técnicas de modelado y simulación de elementos finitos que nos llevan a la discretización del sistema. Finalmente podemos ver en la teoría.
La reseña, bueno, el tema número 5, que son las reseñas sobre el análisis sísmico de sistemas estructurales, donde miramos el concepto de espectro de respuesta en frecuencia, que es el que permite caracterizar la excitación sísmica en el desplazamiento. Luego de esto también miramos todo lo que tiene que ver con fluidos, que son las estructuras que contienen los mismos, las que están sumergidas y las corrientes como vibraciones de este origen. Y finalmente miramos medida y control de vibraciones. ¿Cómo se regula esto? Por la carta de Radbon o por la normatividad ISO. Acá como la podemos ver, u otras normas. ¿Y qué instrumentación podemos utilizar? El martillo instrumentado, excitadores o shakers o medidas de vibraciones. Y finalmente este control, ¿cómo se lleva? Lo podemos tener de dos maneras, por el control de vibraciones de origen y por el control de vibraciones de diseño. El tiempo se nos terminó, nos pasamos un poco, entonces mostramos un poco de la bibliografía, donde tenemos los contenidos que se nos suministraron y acá hay un video de YouTube supremamente interesante con estos conceptos básicos. Muchísimas gracias por la atención.